Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a nuestros contenidos que subimos cada semana y a suscribirse presionando en la campanita. Bien, vamos entonces a comenzar con las actividades del día de hoy. Hola Cisel. Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a estar compartiendo todos juntos reflexiones sobre este tema que es tan importante en la vida de todos nosotros para que podamos estar armonizados y sentirnos felices. Hoy vamos a hablar de la importancia de recuperar la alegría y el buen humor, analizándolo también porque es importante desde el punto de vista de la doctrina espírita y de las enseñanzas que nos legó el amado Maestro Jesús. Creo que en el día de hoy vamos a tocar un tema muy pero muy importante. Todos los temas que venimos abordando a lo largo de esta temática, que ya son de varios meses, con el eje de la depresión. Hoy vamos a estar culminando, haciendo el cierre justamente de este eje temático, y que me parece que es una conferencia, una charla, una reunión de estudio que nos va a traer muchas cosas buenas, y es un tema, yo creo que es central, básico. ¿No te parece, Giselle? Sí, así es, y es un tema justamente para que podamos cerrar todo este ciclo donde venimos abordando todos los factores que pueden llevarnos a la depresión, pero haciendo énfasis sobre todo en este último para poder cultivar justamente la alegría y el buen humor como una forma de vida, como una manera de encarar la vida día a día. Bien, sin más preámbulos, vamos entonces a invitarlos a relajarse, a tomar asiento para poder hacer una oración sentida, elevando nuestro pensamiento, abriendo nuestros sentimientos, nuestro corazón, a la espiritualidad mayor, para que pueda nuestro espíritu guía acompañarnos en esta oración que vamos a estar realizando. Unimos nuestros corazones, nuestros pensamientos en uno solo para ir allí hacia el encuentro de Dios, el amado Padre Celestial de todos nosotros. Pedimos a Dios, a Jesús, la inspiración, la protección y el acompañamiento de los espíritus buenos y de cada uno de nuestros espíritus guías para poder comprender profundamente y asimilar estas enseñanzas tan importantes para nuestras almas. Agradecemos así a la espiritualidad mayor esta oportunidad de estar aquí todos juntos, una vez más, estudiando y creciendo espiritualmente. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a comenzar entonces viendo la palabra evangelio. La palabra evangelio proviene del griego evangelo o evangelion, que a su vez proviene de la composición de dos términos, bueno o buena, y angelion, que es noticia, mensaje, dando por lo tanto la buena noticia. Así que el evangelio es la buena noticia. Es por eso que trajimos esta definición, porque el estudio del evangelio y el estudio de la doctrina espírita nos traen siempre buenas noticias para nuestras almas, y eso nos hace a todos un poco más responsables de cultivar esa alegría interior. Vamos a ver la alegría en el deber. Vamos a analizar esta hermosa historia. Cuando Jesús estaba entre nosotros, recibió cierto día la visita del apóstol Juan, muy joven aún, quien le dijo estar obligado por su padre Zebedeo para hacer un viaje a un poblado próximo.
El muchacho se encontraba muy triste, pues era un día de paseo al monte, y el divino amigo, sin dudar, lo exhortó a que cumpla con su deber. Su padre necesitaba de su ayuda y no sería justo perjudicarlo. Juan escuchó el consejo y ya no vaciló. El trabajo le exigió 4 días, pero fue realizado con éxito. Los intereses del hogar fueron beneficiados, mas Zebedeo, el honesto y operoso anciano, se sintió muy afligido porque el muchacho regresó con el semblante contrariado. El maestro notó también su semblante sombrío y lo invitó a razonar preguntándole: «Juan, ¿cumpliste lo prometido?». «Sí», respondió el apóstol. «¿Atendiste a la voluntad de Dios auxiliando a tu padre?». «Sí», contestó el joven visiblemente contrariado. «Creo haber cumplido con todas mis obligaciones». Jesús, entretanto, sonriendo calmo, agregó: «Entonces, aún te falta un deber que cumplir, y es el de permanecer alegre por haber correspondido a la confianza del cielo». El compañero de la buena nueva meditó acerca de la lección y se puso contento. La tranquilidad volvió al corazón y a la fisionomía del viejo Zebedeo, y Juan comprendió que en el cumplimiento de la voluntad de Dios no podemos ni debemos entristecer a nadie. Este hermoso relato, dictado por el espíritu Meimei a Chico Xavier, en este libro que recopila muchas enseñanzas para reflexionar acerca de esa oración tan sublime que es el Padre Nuestro, nos recuerda la importancia de realizar cada una de nuestras acciones, de nuestras tareas, de nuestros encargos, con alegría y con buen humor. Pero no siempre es fácil hacer esto en nuestra vida. Muchas veces hay cuestiones que se interponen, y es así como el día de hoy analizaremos cuáles son esas cuestiones, cómo superarlas, cómo trabajarlas. Los aprendices de la Buena Nueva constituyen los instrumentos del Señor. Sabemos colectivamente que permanecen todos empeñados en servirlo. Entre tanto, nadie olvide la necesidad de afinar la trompeta de los sentimientos y pensamientos por la diapasón del Divino Maestro, para que la interferencia individual no sea una nota disonante en el sublime concierto del servicio redentor. Esto está psicografiado por Chico Xavier, por el Espíritu Emmanuel, en el libro Viña de Luz. Aquí una vez más nos recuerda Emmanuel que cada vez que realizamos algo con mal humor o con disgusto o con tristeza, estamos desafinando en ese concierto divino. Por lo tanto, nos invitamos nuevamente, cada uno de nosotros, nos autoinvitamos a vivenciar la vida desde ese otro ángulo, el de la alegría, el buen humor, el que nos propone esa buena nueva que nos trajo Jesús. Vamos a comenzar analizando la función del sentido del humor. El sentido del humor estimula la prosecución de los objetivos, venciendo dificultades y obstáculos con el optimismo de quien confía en sí, en sus propias posibilidades y en la capacidad de renovarse para no estancarse. Se trata de un parámetro para aquilatarse a la condición en la que se encuentra y las disponibilidades al alcance para vencer. Es fundamental, entonces vemos aquí, ese buen humor que nos permite alcanzar esos objetivos y utilizar todas las herramientas de las que disponemos
para continuar en esa evolución espiritual que tanto anhelamos. El idealista y el esteta, el santo y el artista, el poeta y todo hombre de bien poseen un depurado sentido del humor que los motiva a insistir y a ambicionar alcanzar la meta que persiguen, alegrándose con lo que realizan y cuando algo no corresponde a las aspiraciones anheladas o resulta negativo, en vez de perturbarse o lamentar o desistir. Aprenden con el error un método que debe ser alterado, porque no lo llevó al punto establecido. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados? Sentimos que habíamos puesto esa meta, ese objetivo, y no lo alcanzamos. Creemos que se termina el mundo, no somos buenos, somos inservibles, somos descartables. En fin, tantas cuestiones de ese amor propio que viene desgastado por una sociedad que cada vez nos exige más. Cada vez nos exige que tenemos que ganar más dinero, ser mejores, ser competitivos, tener muchos amores, en fin, tantas cosas que nos ponen y nosotros llega un momento en que no damos abasto. La vida moderna, con sus sofisticadas exigencias, propicia muchos conflictos que pueden ser evitados mediante la autoconciencia y la vivencia del sentido del humor, es decir, la forma natural y positiva de encarar los acontecimientos cotidianos, esos momentos en que la vida nos desafía. Con nubes de tormenta nosotros tenemos que tener la mente lúcida y pensar claramente para poder superar esas nubes que son siempre pasajeras con alegría y con sentido del humor mientras dure la tormenta. No se trata del humor que surge de los chistes, de la broma, de las monerías, de los relatos peyorativos y de sentido despreciable, sino de esa auténtica jovialidad para comprenderse y comprender a los demás, encarando la existencia con seriedad, pero sin máscara, con alegría, sin vulgaridad, emocionalmente receptivo a las lecciones y complejidades de los procesos de la vida. Recuerdo en aquellos años donde me tocaba cursar en la universidad la carrera de ingeniería y estábamos allí en el primer año de cursada y estaban todos mis compañeros sentados, cada uno en su banco, y el profesor por tomar un parcial, un examen muy pero muy importante en la cursada. Y todos estaban con caras de aterrados, nerviosos, preocupados, serios. Y yo me sentaba muy cerca del profesor y entra el profesor al aula y ve todas esas caras, ¿no? Y parecía que el profesor estaba en esa sintonía de decir, bueno, hoy voy a pasar un disfrute con este examen porque la verdad con esas caras y me ve a mí y me ve con una sonrisa. Entonces le llamó la atención y viene y se me acerca. Me dice, de todos los alumnos que veo aquí en esta comisión, tú eres el único que estás con una sonrisa. ¿Por qué? Y yo le digo, y es preferible, le digo, estar con una sonrisa a estar aterrado ante este examen tan importante de la cursada. Y así el profesor se rió y dijo, muy bien, muy bien. ¿Ven? Acá por lo menos hay uno que sabe que la desgracia va a llegar en algún momento. Y todos ahí como que se aflojaron y se distendieron. Me parece un recuerdo importante para poder compartirlo, estas anécdotas que cada uno de nosotros tenemos y que muchas veces no somos capaces de poner esa sonrisa en los momentos de dificultad y que esa sonrisa puede contagiarse, ¿sí? Sin caer en la chicana, sin caer en el humor ácido o ofensivo, sino con una simple sonrisa, como lo hace tanto nuestro querido Divaldo Pereira Franco, o como lo hacían Chico Xavier, ¿sí? Cuando él estaba aquí en la tierra, y siempre, siempre había una sonrisa en su rostro.
Vamos a hablar ahora sobre la pérdida del sentido del humor. La capacidad de mantener el sentido del humor en las más variadas oportunidades resulta de la madurez psicológica propiciatoria de la adquisición de valores relevantes para el perfecto equilibrio existencial. Ya vemos aquí que el hecho de poder tener un sentido del humor aún en las situaciones difíciles es signo de esto, de una madurez psicológica, de una madurez espiritual, de que ya vamos ampliando nuestra forma y nuestra visión de vivir la vida terrenal que nos toca en esta encarnación. Poder encarar las situaciones vejatorias sin rebeldía ni autocompasión, considerándolas fenómenos naturales del proceso evolutivo, identificarse como ser humano y pasible de todos los acontecimientos, aceptar con buen humor los sucesos inusitados y permitirse reírse de sí mismo, de los equívocos cometidos y disponerse a repararlos, constituyen conquistas del autoamor. ¿Y cuáles serán entonces las causas de la pérdida del sentido del humor? La pérdida del sentido del humor, entre otras causas, resulta del estrés y de la amargura, del desgaste de las emociones y del vacío existencial, marcado por conductas pesimistas, caracterizadas por la rebeldía sistemática, la agresividad delante de cualquier incidente o por el desánimo, por el desinterés alrededor de los acontecimientos. ¿Cuántas de estas causas ya las hemos analizado en charlas anteriores, sobre las cuales podemos volver para repasar cómo abordarlas, cómo trabajarlas y aunar esos esfuerzos a todas estas propuestas que tenemos aquí para poder recuperar ese sentido del humor y la alegría? Entonces, esas causas: se disfrazan los valores delante de sí mismo y las aspiraciones ceden lugar al acondicionamiento rebelde, conspirando contra las estructuras íntimas. Van generando en nuestro interior ese desvanecimiento, esa cuestión que va aflojando esos cimientos internos que necesitamos para mantenernos calmos, para mantenernos fuertes ante la adversidad. Es por eso tan importante mantenerse siempre en ese camino de autoconocimiento, de estudio, de vigilancia y de oración, para poder estar siempre atento a lo que pasa dentro nuestro y no tan solo en el exterior, para poder ir cada vez afianzando más esos cimientos interiores donde vamos construyendo esa casa. Vamos a ver las consecuencias de la pérdida del humor. La pérdida de ese sentido sumerge al individuo en el pozo de la autodestrucción, que planifica conscientemente o no como fuga existencial o capricho infantil, de quien siente falta de la madre superprotectora, anteriormente encargada de solucionar todos los problemas del hijo, lo que dio lugar a la inseguridad, al desequilibrio, no permitiéndole el desarrollo psicológico. ¿Cuántas parejas, esposas, han encontrado esos maridos que necesitaban de, por ejemplo, de que le prepararan la ropa, que les prepararan las cuestiones básicas de higiene? ¿Por qué? Porque en todas esas cuestiones estaba la madre, donde no saben hacerse algún plato para comer, porque todo siempre era y giraba en los quehaceres que hacía su madre. Allí vemos cómo esos hombres quedaron desprotegidos a
poder ser seres individuales, ¿sí? Llega un momento en que tienen que desplegar sus alas y se encuentran con estas problemáticas, donde creen, ¿sí? Porque también allí está surgiendo una cuestión de machismo, donde el hombre dice, bueno, lo hace la mujer, para eso me casé, ¿no? Y ahí están los primeros errores que se cometen, pero el error ya viene de la familia, desde niño, ¿sí? Donde la madre hacía todo y ese joven no pudo aprender a hacer sus cuestiones básicas. Entonces tenemos que empezar a prestar atención desde la niñez, dándole la autosuficiencia a esos niños para que cuando lleguen a ser adultos puedan lavar su ropa, puedan cocinar, colaborar en los quehaceres de la casa, porque no hay un sexo para la limpieza y la higiene y los quehaceres del hogar, ¿sí? Ambos tienen que hacer las cosas, tanto el hombre como la mujer. En otras ocasiones, la frecuente ingestión de las vibraciones perniciosas del mal humor, del resentimiento, de la rebeldía sistemática, del odio, de los celos, desarrolla trastornos psíquicos que terminan por desarmonizar las células, comprometer los órganos y conducir a la muerte. Tan grave es así los desequilibrios que pueden generar esas vibraciones de estas emociones que si se tornan crónicas y constantes y se van haciendo cada vez más agudas y más profundas, del mal humor y de la tristeza, que pueden llevar justamente incluso hasta a trastornos físicos y físicos. Ahora vamos a ver en profundidad qué es el mal humor. Y dice que el mal humor, que resulta de disturbios emocionales profundos o superficiales, se instala de forma sutil y pasa a establecer una expresión constante en el comportamiento del individuo. Puede presentarse con carácter transitorio o tornarse crónico, convirtiéndose en verdadera dolencia que exige tratamiento continuado y de largo plazo. Entonces, por ciertas circunstancias, por ciertas vivencias, podemos entrar en este estado, ¿sí?, de pérdida del sentido del humor y ya se transforma en un mal humor, donde estas cuestiones nos vamos a sentir incómodos, con protestas, con quejas, con actitudes desagradables, palabras ofensivas, en fin, se empiezan a acumular cuestiones que son muy complejas para el propio individuo como para los que lo rodean. Entonces, esto nos va a traer socialmente graves problemas. Por traer las matrices insertadas en los tejidos sutiles de la realidad espiritual, se transfiere del campo psíquico hacia la organización somática, a través de la herencia que es responsable por su fijación profunda de carácter expiatorio. Con esto queremos decir de que estos estados emocionales se van fijando cada vez más e incluso si nosotros desencarnamos con estos estados de mal humor, de tristeza, podemos llevarlos con nosotros al plano espiritual e incluso a una próxima encarnación. Vamos a analizar los síntomas del mal humor. El mal humor se caracteriza por la apatía que el individuo siente con relación a los acontecimientos cotidianos. O sea, todo parece que no resulta, todo da igual. A la dificultad de divertirse, a los impedimentos psicológicos de alcanzar metas superiores, de desempeñar bien la función sexual, negándose desordenadamente a la búsqueda de satisfacciones más allá del límite, mediante un mecanismo de fuga en torno de la propia problemática. De esa forma se convierte en una persona solitaria, egoísta
y amarga. Tales características pueden llevar a un diagnóstico equivocado de depresión, que se caracteriza por alternancias de conducta, en cuanto que el estado del humor negativo, la conducta es como una línea recta, nada interesante, sin emoción, permaneciendo constante, en cuanto que en la depresión la misma desciende en fase profunda o asciende, pudiendo liberarse con relativa facilidad. Entonces se origina la ausencia de la alegría. Vamos a ver por qué esto ocurre. Hay causas y consecuencias, apartando a la persona de su realidad, retirándole la individualidad. La inmersión en el grupo la vuelve amarga, desinteresada de sí misma, sin objetivo, pasando a actuar conforme prefiere la mayoría, adquiriendo aquello que el consumismo le informa que es lo más buscado, y en ese caso el sentido crítico fenece y el humor se entorpece, desapareciendo. Pasando a aceptar lo que es impuesto por la propaganda, su capacidad de decir basta desfallece, en cuanto es ahogado por las sucesivas y rápidas informaciones y por tener disminuida la profundidad en los contenidos, relegando el placer de conocer, siendo conducido a la ilusoria sensación de estar a la par de todo lo que sucede, perdiéndose así en la variedad de noticias. Gracias a ese procedimiento, aprende a gustar de lo que le es impuesto de forma autoritaria, robotizando sus emociones, por cuanto su humor se expresa en una mueca ante lo grotesco, lo vulgar, sin el placer de expresar la propia emoción del júbilo. Entonces, estas personas cada vez entran en un estado realmente de tristeza, sin alegría, la ausencia de ese buen ánimo, la posibilidad de proyectar optimismo a sí mismo y a su entorno, que es tan pero tan importante en estos tiempos, mantener justamente ese optimismo a nivel social. Como ocurre con la representación televisiva, la risa de la platea, casi siempre seleccionada y pagada por la producción de los programas, es antinatural, decidido por alguien que marca los momentos hábiles, sin interés y sin sentido. En la sociedad computarizada, ser espontáneo es casi un sacrilegio, es una aberración. Y todo esto que vivimos diariamente nos conduce a despersonalizarnos, nos conduce a desconectarnos de nuestro Cristo interior, de nuestro self, y nos lleva justamente a estas sensaciones que aparecen cada vez con más frecuencia, del vacío existencial, de la pérdida de sentido, de la vida, y también así de esa ausencia de alegría. Es como si nos fuéramos apagando. El humor se torna cada vez más áspero, agresivo, no traduciendo alegría, satisfacción o la hilaridad que libera enzimas que proporcionan salud y auxilian a la inmunización del organismo. Dicen que es muy pero muy importante reírse 30 segundos cada día. Con esa pequeña porción de el gesticular y reírnos sinceramente, genera en nosotros, en nuestra parte inmunológica, grandes beneficios para todo las cuestiones que nosotros tenemos que vivenciar en el día a día. Entonces es importante tener, aunque sea estos 30 segundos diarios, para que podamos nosotros ir componiendo y beneficiando nuestro aparato biológico, corporal,
como nuestro perispíritu. Se evita sonreír o se tiene miedo de hacerlo. Se cree que no existen razones para la alegría y el sentido del humor desaparece poco a poco, sustituido por los gestos agrios. La pérdida del sentido del humor equivale a la desaparición del sentido de la vida, de sus objetivos y los medios de realización. Ahora vamos a ver el camino de la armonización y vamos a ver que tenemos varios pasos para ello y vamos a ver en orden cada uno de ellos. El exceso del humor, tenemos que analizar por qué se origina esto, la reacción ante el mal humor, la transformación moral, el paz espírita y la importancia de recuperar la alegría y el buen humor. Vamos a analizar todos ellos. ¿Qué es el exceso de humor? Lo opuesto, el exceso de humor, también expresa una disfunción orgánica, revelándose en trazos de la personalidad en forma exagerada de optimismo que no tiene ningún justificativo de conducta normal, ya que se convierte en euforia responsable por la alteración del sentido de la realidad. Ya vemos aquí que todos los polos, todos los extremos, que son los que se alejan justamente del equilibrio y de la salud, demuestran que hay allí cuestiones a trabajar, cuestiones a comprender de otra forma para que podamos transformarnos interiormente y alcanzar la salud, que es ese equilibrio, esa estabilidad, esa capacidad de manejar las emociones, los pensamientos, todas esas cuestiones internas que podamos ser nosotros quienes las gobernemos cada vez más conscientemente. En ese estado se pierde el contorno de lo que es real y se pasa a la exageración, tornándose irresponsable con relación a los propios actos, ya que todo lo entiende como de fácil manejo y definición. En tal situación, cuando irrumpe la dolencia, hay una excitación que conduce al paciente a las compras, a la agitación, al insomnio, con dificultades de concentración. En todos los grupos de amigos, siempre vamos a tener al que denominamos el bromista, ¿sí? Esa persona que siempre va a estar buscando la forma de hacer algún chiste, molestar al otro, burlarse, ¿sí? Todos estos mecanismos que no son saludables, ¿sí? Y todo grupo siempre alienta a que ese bromista esté allí, porque todos se ríen, ¿no? Hasta el momento en el que es damnificado por esa broma de ese bromista, ya ahí no va a gustar tanto, ¿no? Entonces yo creo que hay que también esas cuestiones en los grupos, tenemos que distinguir y tratar de que si hay una broma, es una broma donde todos nos tenemos que divertir, donde todos nos tenemos que reír, donde ya hay uno que fue damnificado, que fue estigmatizado o fue burlado, ya no es broma, ¿sí? Entonces eso se denomina igualdad, ¿sí? Somos todos iguales y todos tenemos el derecho a divertirnos y a reírnos juntos. Ciertamente que en un momento de euforia, como otro de mal humor, forman parte del proceso de estar saludable, de comportarse bien, de encontrarse equilibrado. Sin embargo, la permanencia en uno u otro comportamiento es lo que denota el desajuste, la disfunción y la desarmonía emocional. Vamos a ver ahora la forma en que reaccionamos ante el mal humor que puede aquejar a los seres que nos rodean. ¿Qué hacemos cuando una persona se pone de mal humor, reacciona mal, es falto de alegría?
Delante de una persona malhumorada, la primera idea que le ocurre a la familia o a los amigos es la de proporcionarle diversión, cambio de clima psicológico, llevándolo a sonreír, intentando generar alguna situación agradable o cómica que se le presenta perturbadora, anodina, insignificante, ineficaz, inusual, ya que no consigue biológicamente producir la enzima propiciatoria del bienestar. Por eso es que cuando queremos forzar ese cambio, esa salida de ese estado de mal humor, de ausencia de alegría, de una forma que va desde lo exterior, tratando de llegar al interior de ese ser, muchas veces no va a surtir ningún efecto, porque en la persona ya hay un desequilibrio incluso fisiológico, como lo menciona aquí, que es la falta de la producción de esa enzima que le permita estar en otro estado. Es entonces importante ver ahora qué nos sugiere aquí Juana de Ángelis para abordar esta situación de mal humor. En tal circunstancia el entristecido se siente peor, expresando un concepto de culpa perturbador, al sentirse responsable de la preocupación de aquellos que lo estiman y rodean, transformándosele el ocio propuesto en una experiencia aún más traumática. Ante el fracaso, familiares y amigos retroceden y pasan a la agresión, mediante apodos, denominando al enfermo como perezoso, indiferente al afecto que se le dirige, como si él pudiese alterar de un momento para otro su estado de enfermedad. Entonces es más que una situación pasajera cuando la pérdida del sentido del humor y de la alegría se instalan. Tenemos que ser conscientes de que ya puede haber desequilibrios que se instalaron de manera crónica y que no debemos caer en esas conductas agresivas o de tratar a la persona poniéndole apodos en caso de que a través de nuestras buenas intenciones de sacarlo de ese mal humor o de esa tristeza a través de los mecanismos que recién vimos, fracasemos. Conducta cristiana y asistencia profesional, otro de los puntos que vamos a analizar, y es solamente la paciencia familiar y fraternal el hecho de envolverlo afectivamente de forma natural, sin exageraciones momentáneas ni pseudoterapéuticas, y concomitantemente la asistencia psiquiátrica puede ofrecer los resultados que desean y que son logrados lentamente. Este es un proceso que tiene que ir con un acompañamiento, como estábamos hablando, que puede ser psicológica o psiquiátrica, o a través justamente de los profesionales médicos, y la familia acompañando a ese integrante para que pueda volver a ese reequilibrio. También es muy importante la transformación moral para poder salir de este estado. La conciencia de culpa que está grabada en el espíritu le impone a la persona una conducta malhumorada, produciendo orgánicamente los fenómenos exteriores que pueden ser diluidos mediante una alteración en la conducta del enfermo, quien se debe forzar ciertamente con mucho sacrificio a fin de recuperarse de los equívocos, iniciando nuevos compromisos edificantes, mediante los cuales disminuirá la deuda moral autoliberándose del fardo opresor. Muchas veces nos preguntamos de dónde viene ese mal humor, de dónde viene esa tristeza. Bueno, una de las posibilidades es que provenga de esa conciencia de culpa que se puede haber generado por errores cometidos en la presente encarnación o en encarnaciones anteriores, errores que todavía no hemos tenido la oportunidad de reparar.
errores sobre los cuales tal vez ni siquiera nos hemos arrepentido y hemos tenido la posibilidad de disculparnos, de pedir perdón. Todo esto continúa allí, presente, en esa conciencia que se encuentra desarmonizada porque siente culpa, porque todos sabemos, aunque no lo querramos aceptar, los errores que hemos cometido. Y muchas veces esto nos tiene intranquilos, nos pone de mal humor, nos pone susceptibles ante diferentes situaciones que se presentan. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Que vamos tocando punto por punto y nos lleva a temáticas que hemos analizado en videos anteriores. Todo este eje temático que hemos desarrollado vienen relacionados y vamos a ir justamente analizando punto a punto y que nos va a remitir a poder rever videos anteriores. Esto hay que tomarlo con calma, tenemos que estudiarlo tranquilos, ¿sí? Y podemos distinguir, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta cuando estamos de mal humor. Esto es algo que es muy evidente y poder analizar tal vez desde este punto de partida, que parece sencillo detectarlo, y que nos va a llevar a otras ramas, a otros temas que hemos analizado anteriormente, y allí empezar a profundizar justamente la raíz de estas cuestiones que todavía tenemos sin resolver cada uno de nosotros. Vamos a ver el pase espírita, que es algo maravilloso para justamente como esta terapia complementaria, ¿sí?, a la que hemos propuesto anteriormente y que nos va a ayudar justamente en el centro espírita a poder recibir al menos una vez por semana ese pase espírita que nos va a ayudar a nosotros a poder recibir esa transfusión de energías, de fluidos del mundo espiritual superior y que nos va a estar ayudando ¿para qué? Para poder reequilibrarnos espiritualmente y corporalmente. Y en la parte corporal, no tan solo la biológica, la de nuestro cuerpo, sino también la periespiritual. Por otro lado, la bioenergía constituye un valioso recurso terapéutico por actuar sobre los tejidos sutiles del periespíritu enfermo, al auxiliar en la reconstrucción de sus engranajes específicos y alterar el campo vibratorio que reanudará en una modificación importante en el área neuronal. La importancia de recuperar la alegría y el buen humor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hay alguno que ya se le ocurrió? ¿Ya encontró la punta del ovillo? No sé, ¿vos lo encontraste, Gisela, hasta ahora? La verdad que todas estas reflexiones son muy útiles para ir desmenuzando todo lo que nos pasa cotidianamente, ir levantando cada una de esas capas interiores que todos poseemos y comprendernos más a nosotros mismos. Y creo que esto facilita mucho el trabajo tanto de autoconocimiento como de la transformación moral que podemos hacer para estar cada día más saludables y más felices. La conquista del significado existencial se da mediante la adquisición de la capacidad crítica, del discernimiento ante la verdad, del coraje de ser auténtico, que la vulgaridad destruye en razón de las conveniencias y de la falta de caracterización de la persona como individuo. La conciencia del sí posee la nobleza de identificar la vida y su propuesta, ofreciendo la alegría sin marcas en la experiencia humana. A medida que nos vamos conectando con nuestro Cristo interior, con nuestro self, vamos comenzando a encontrar la alegría de vivir. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese sentido
de nuestra experiencia humana que estamos transitando hoy en este cuerpo físico. Y a medida que esa reconexión se va haciendo cada vez más fuerte, más profunda, se va realizando cada vez más plenamente, porque hay más momentos durante el día en que estamos conectados con nuestro interior, con lo que está pasando con nuestras emociones y nuestros pensamientos de una forma consciente, se van disipando todas estas cuestiones que nos llevaban al mal humor o a la tristeza, y va surgiendo en nosotros esa chispa de la alegría que no se perturba ante esos acontecimientos negativos que sabemos cada vez más que son transitorios, y empezamos entonces a cultivar el buen humor. Y así presenta facetas agradables y desconcertantes que son seleccionadas con bondad, aceptadas y vividas. Brinda la oportunidad de reír y de disfrutar el placer que impulsa a la prosecución de la existencia. Esa facultad expresa el júbilo, el sentido del humor, y permite que el individuo saludable se ría hasta de sí mismo, de sus equívocos, sabiendo dosificar la sal que le es lícito colocar en los acontecimientos cotidianos para hacerlos apetecibles. Actuando así, se liberan las enzimas que mantienen el equilibrio psicofísico y bloquean las toxinas perjudiciales que envenenan. De esta forma vamos restableciendo entonces todas las funciones a una manera saludable y armonizada, que nos permite de esta forma estar felices por incluso hasta las cosas más pequeñas, y hacer que esos problemas, esas situaciones difíciles, se vean muy disminuidos cuando los enfrentamos con nuestro optimismo y con nuestro buen humor. Nos dice Juana de Ángelis que el esfuerzo para preservar el sentido del humor, la capacidad crítica, la búsqueda del placer y la propia individualidad es un desafío que debe ser aceptado a favor del crecimiento intelecto-moral y del desarrollo espiritual, que constituyen las metas de la vida, y que el movimiento ciclópeo de los días modernos no tiene derecho de entorpecer, facilitando la instalación de las enfermedades que surgen de la automatización, de la robotización, liberando al ser hacia la alegría. Es maravilloso todo este mensaje que nos trae aquí justamente para que estudiemos, para que analicemos, para profundizar seriamente este tema que es central para nosotros. Tal vez, como decíamos hoy, es esa punta del ovillo donde empezamos a encontrar el comienzo hacia atrás. Y vamos a poder ver que hemos tenido varios meses donde hemos traído este eje temático de la depresión y todos los estudios allí presentados en nuestro canal, y vamos a darnos cuenta de que hay muchas facetas, muchas cuestiones, muchas complejidades, conflictos, traumas, en fin, tantas cosas que hemos visto a lo largo de estos meses, y que aquí finalizamos justamente este eje temático con mucha alegría, porque aquí creo que empezamos a ver esa luz al final del túnel, ¿no? Hemos recorrido un largo camino juntos, y en este momento tan especial del año, donde tratamos justamente a tanta adversidad, tantas cuestiones que hemos vivido en todo este 2020, estamos aquí para poder buscar esa sonrisa, ¿no? Esa alegría de vivir, de que queremos seguir viviendo en este mundo, para tener oportunidades y poder seguir creciendo espiritualmente. Sabemos que
El alimento no es tan solo el alimento cuando comemos en nuestra mesa, cuando nos alimentamos a nuestro físico, sino que también está el alimento espiritual. Y uno de ellos es la alegría, es el buen humor, que nos va a estar dando justamente fortalezas para que nosotros podamos salir victoriosos y que nuestro optimismo nos pueda permitir un estado más funcional para todas las adversidades, las cuestiones, los conflictos, las tribulaciones de la vida, ¿sí? No nos va a tocar cuestiones sencillas tal vez, pero es mucho más, digamos, más liviano cuando uno está con alegría, encara con alegría y con este optimismo que es necesario tenerlo. Muchas veces el quien les habla no lo logra. Es una de mis grandes luchas y creo que la de muchos. Pero bueno, estamos aquí aprendiendo y tenemos que tratar de justamente conquistar esa alegría. Vamos a comentar los libros de consulta, que fueron el Libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, y el libro de Amor, Imbatible Amor, de Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Franco. Nuevamente, vamos a invitarlos a todos a que podamos reunirnos en una oración, en una elevación de pensamiento hacia lo alto, buscando al Padre Celestial, buscando al amado Maestro Jesús, para poder conectarnos con esa espiritualidad amorosa, siempre alegre, que llevaba el Nazareno por donde quiera que iba, cultivando la alegría, el optimismo, la fe y la esperanza. Hacía que el buen humor renaciera en muchos de los corazones que tocó a lo largo de su existencia terrenal. Hoy, mediante el estudio de la buena nueva, de esa buena noticia que nos ha legado a través de sus enseñanzas y a través también del estudio del Evangelio según el Espiritismo, podemos aprender a cultivar el buen humor y la alegría como Él lo hizo en aquellos tiempos, que no fueron fáciles, pero que supo atravesar victorioso, conectándose siempre con la espiritualidad mayor y con el Padre de todos nosotros. Pedimos por eso a cada uno de nuestros espíritus guías, de nuestros ángeles de la guarda, que nos auxilien en esta tarea de poder estar cada vez más conscientes para poder cultivar esa buena nueva cada uno de los días de nuestra vida. Vamos a dar gracias por esta oportunidad de haber podido estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a compartir una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec que dice: la perfección reside por completo, como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. No obstante, los deberes de la caridad se entienden a todas las posiciones sociales, desde la más insignificante hasta la de mayor importancia. Los vamos a invitar a suscribirse a nuestro canal para darnos su apoyo, para que podamos seguir divulgando esta hermosa doctrina que nos va a traer mucho consuelo y mucho esclarecimiento a todos nosotros. Les pedimos por favor que puedan compartir también con sus contactos y invitarlos a justamente participar de nuestro canal.
Si les gustó nuestro video, este video que hemos compartido en el día de hoy, presionando allí en un me gusta, también nos están apoyando. Vamos a invitarlos para este jueves a las 19 horas. Vamos a hacer una reunión muy similar a la de este jueves pasado, donde hicimos el tema de la Navidad, esa edición especial. Vamos a estar haciendo una edición especial de cierre de año, ¿sí? Invitándolos más que nada a compartir unos minutos para que nuestra espiritualidad allí esté presente, ¿no? Esa espiritualidad con nuestros familiares que ya han partido hacia el mundo espiritual, familiares que vinieron de lejos y que hacía muchos meses que no los veíamos, que se puedan justamente reunir y compartir todos juntos este momentito, que son unos minutitos, ¿sí? Estamos muy contentos y agradecidos a todos los que participaron en Navidad y nos dieron su apoyo, porque sentimos el amor y el corazón allí estuvo presente en una jornada de mucho amor. Bueno, Giselle, muchas gracias por este material hermosísimo que hemos estudiado en el día de hoy. Muchas gracias a Dios y a Jesús. Les deseamos que tengan una excelente jornada y mucha paz para todos y bendiciones.